buenos días, mis amados hermanos, y en esta oportunidad un saludo cordial, fraterno, afectuoso a todos y cada uno de ustedes, quienes se encuentran ya conectados y poder estar juntos participando de este tiempo de la lectura de la palabra y un tiempo para poder meditar en ella. Amados hermanos, es necesario que pidamos a nuestro Dios, al Espíritu Santo, quien esté guiándonos en este tiempo donde obviamente será el Señor quien estará dando esa palabra poderosa a nuestro corazón. Por esa razón, mis amados hermanos, les invito a orar. Vamos a orar juntos. Amado y soberano Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte muchas gracias, Señor, por este tiempo especial, donde todos y cada uno de nosotros, quienes ya estamos conectados y estamos participando de este tiempo especial, Señor, pues estamos agradecidos y es todo un privilegio. Pero Padre Santo, además, al mismo tiempo, suplicamos, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a esta verdad maravillosa que está en tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, a comprender, Señor, todas las verdades profundas que se encuentran, Señor, en estas escrituras. Amado Dios, por favor, suplicamos y rogamos también que nos ayudes a poner en práctica, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor, porque creemos con todo nuestro corazón que al poner en práctica, Señor, realmente será de mucha bendición para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos agradecidos, amado Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos al libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que como cristianos tenemos enemigos en este mundo. Usted y yo lo sabemos. El enemigo es uno de los enemigos que con mucha fuerza ataca y es enemigo número uno de Dios y ataca a Dios y a todo lo que está relacionado con Dios. Obviamente Satanás, el diablo. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, sabemos también que el enemigo está también en nosotros mismos y eso es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Nuestros malos deseos, nuestro viejo hombre. Y el tercero es el sistema de este mundo, ¿no? El mundo, cuando nosotros llamamos, cuando llamamos mundo, no llamamos pues obviamente al planeta, no llamamos a la tierra en sí donde estamos viviendo, ¿no? No es no es en sí la naturaleza en sí, no, sino es el sistema en el cual se mueve la humanidad, el sistema en el cual el ser humano obviamente está en ese círculo, ¿no? En ese círculo vicioso, practicando el pecado y la maldad. Y esto es obviamente el enemigo. Estos son los enemigos que siempre estarán atacando, pero al mismo tiempo, fíjese, la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que, mis amados hermanos, dicho esto, nosotros debemos entender entonces que estamos en una guerra, en una lucha, ¿no? Entonces es lo que muchas veces se llama guerra espiritual, a veces se le denomina o muchas personas lo llaman así. Pero recuerde, en todo caso, en medio de todo esto, sea guerra, lucha, combate, lo que fuera, ¿sabe? Nosotros estamos llamados a ser soldados. Somos soldados, obviamente, pero soldados de Cristo, ¿no? Y obviamente, como a dignos guerreros, definitivamente se nos ha provisto de armadura, ¿no? Y de hecho, mis amados hermanos, la armadura
es una armadura que viene de parte de Dios, no es una armadura de hecho que te dan, se le da a los soldados dentro del campo o dentro del área del ejército o de la marina o de la fuerza aérea. No es ese tipo de uniforme, ¿no? Y obviamente cada soldado, dependiendo en el área donde esté, tiene pues sus indumentarias o su uniforme, ¿no? Es diferente. Y entonces, fíjese, ahora el Señor nos da un vestuario especial por ser soldados de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos lucha y estamos siempre en guerra. Ahora, debemos vestirnos, dice, de ella. ¿De qué? De aquello que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Y de esa forma poder estar firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Lo hemos dicho, mis amados hermanos, el diablo es el que encabeza, ¿no? Es el enemigo que siempre estará atacando a Dios y a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Así que conozcamos, mis amados hermanos, de qué estamos cada uno de nosotros dotados, cómo Dios nos ha capacitado para poder hacer frente, ¿cierto? Los soldados, por ejemplo, para poder ir a la lucha contra un ejército enemigo, pues siempre están en constante preparación, se capacitan, están en ese ejercicio constante y están realmente preparándose de tal manera que cuando vayan a la guerra no solamente estén físicamente preparados, sino que también van realmente armados completamente, ¿no? Cubiertos completamente. Por esta razón vamos a ver algunos puntos aquí, haciendo un paralelismo un soldado de Cristo con un soldado, obviamente, de un ejército de un determinado país de este mundo. Así que, por lo tanto, fíjese, para nuestra cabeza se nos dota con el yelmo o casco de salvación, ¿no? Para nuestra cabeza se nos dota con el yelmo o en todo caso llamado el casco de salvación, pues es necesario que el soldado esté seguro, y de hecho estar seguro de esto. ¿Para qué? Para que no nos dejemos aturdir por el enemigo con pensamientos de condenación y desesperanza. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Y es que, mis amados hermanos, muchas veces vendrán desánimos, muchas veces vendrán pensamientos que digan, no, tú no eres digno no eres digno del perdón de Dios, tú no eres digno de la salvación, tú no eres digno de nada, tú eres un hombre, mira cómo eres una persona que ha pecado tanto, has hecho tanto daño, has hecho tanta maldad, que no mereces. Tú no eres digno de estar en la presencia de Dios. O sea, cuando viene ese tipo de pensamiento, ¿de dónde viene? De hecho, no viene de Dios. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos tener esa palabra poderosa. Obviamente es el casco, dice, es el casco de la salvación, y entender que nosotros, fíjese, la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, y que solo por la fe en Cristo Jesús tenemos, ¿qué cosa? Hemos sido salvos. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que tiene que llenar nuestro pensamiento. Nuestro corazón debe estar inundado de la palabra de Dios, con el casco de la salvación, para no dejar que ningún otro pensamiento venga y pueda de pronto traernos abajo. Ahora, fíjese, en el caso de nuestro pecho y la espalda, ¿sabe? Se nos ha provisto o se nos ha dado la coraza de justicia. Se nos ha dado la coraza de justicia. Fíjese, mis amados hermanos, esto es interesante, es importante. ¿Por qué razón? Fíjese, con esta coraza, obviamente nosotros lo que vamos a hacer es protegernos nuestro corazón de albergar sentimientos de culpa, de pecado. Pues conocemos que Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que proteger nuestro corazón. ¿Por qué razón debemos proteger nuestro corazón, mis amados hermanos? Porque la Biblia dice que de lo profundo del corazón es todo lo que alberga en el corazón, lo que hay en el corazón es prácticamente lo que hace que de pronto se exteriorice hacia afuera. Si mi corazón está lleno de
lleno de maldad, si mi corazón está lleno de inmundicia, entonces mis palabras serán obviamente, como consecuencia saldrá maldad, sabrán palabras obviamente no nada de bendición, sino palabras de maldición, palabras de desánimo, palabras de murmuración, palabras de crítica. ¿De qué está lleno mi corazón? Es importante entonces tener la coraza de justicia, tener en el corazón, mi corazón, que esté lleno de la palabra de Dios, porque tales son mis pensamientos, entonces tales serán también mis acciones. Y obviamente lo que yo voy a pensar es lo que está en mi corazón, lo que hay en el corazón. Por esta razón, mis amados hermanos, el Señor dice, mira, fíjate todo lo que te estamos dando, ¿para qué? Para que ningún dardo, ningún proyectil que venga del enemigo pueda penetrar y mucho menos hacerte obviamente daño. Ahora, para nuestros lomos, o en todo caso llamado la cintura, para nuestra cintura, se nos brinda el cinturón de la verdad. Meditar en la verdad de Dios, mis amados hermanos, nos permite a cada uno de nosotros estar bien ceñidos y preparados. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de actuar, lo hagamos de manera eficaz y contundente. ¿Sabe, mis amados hermanos, cuán importante es el accionar de un cristiano? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos, obviamente, reaccionar en una situación donde, en cierta circunstancia, donde de pronto somos tentados a reaccionar de manera violenta? Y entonces allí viene el tema de carácter. Debemos estar bien ceñidos, preparados para que cuando llegue el momento de actuar, lo hagamos de manera eficaz, lo hagamos de la manera correcta, lo hagamos de la manera que agrade a nuestro Dios. No sea que de pronto nos dejemos llevar sencillamente por nuestras emociones, por ese temperamento que muchas veces nos juega una mala pasada. Y a veces podemos reaccionar con ira, podemos reaccionar con violencia. Y esto es lo que nos, obviamente, la palabra de Dios es lo que nos va a impedir que nosotros actuemos de manera contraria. De tal manera que siempre busquemos que agradar a Dios, pero al mismo tiempo, como calzado, tenemos el Evangelio de la paz. Así como para un soldado ponerse las botas, ¿no?, o los zapatos es estar preparado para la batalla, para un cristiano calzarse con el Evangelio es estar dispuesto y preparado obviamente con el buen mensaje de la paz. Y obviamente es el Evangelio. Es llevar la palabra de Dios a otras personas. Cuando vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios, mis amados hermanos, estamos atacando al reino de las tinieblas. Fíjese, estamos quitando prácticamente a aquellas almas que van camino al infierno. Estamos quitando de las garras del enemigo. Definitivamente, mis amados hermanos, esto tiene que ir acompañado de oración, de palabra, ¿no?, de verdades profundas que estén anidados en nuestro corazón. Y esto obviamente hace que cada uno de nosotros tengamos mayor convicción de fe en nuestras vidas. Amados hermanos, asimismo, fíjese, este mensaje de paz, fíjese, nos da una base firme para enfrentar a Satanás y no caer en temor. Tampoco tener algún sentimiento de culpa, o en todo caso tener ese pensamiento de servidumbre espiritual. No, definitivamente que no. Nosotros ahora somos realmente hijos de un Dios todopoderoso, aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, fíjese, de ese mundo oscuro y nos trajo hacia su presencia. Ahora estamos en la luz. Y amados hermanos, ya no estamos para ser esclavos del pecado, ya no más. Ahora estamos para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero asimismo, al mismo tiempo, nos ha dado un escudo, y se nos ha dado ese escudo de la fe, con la cual podemos apagar toda flecha encendida del maligno. Pues creerle a Dios, mis amados hermanos, es nuestra mejor arma defensiva ante cualquier tentación. En el momento en que comencemos a dudar, si dudamos de las promesas de Dios, si dudamos de la palabra de Dios, entonces, mis amados hermanos, en ese momento definitivamente
ingresará, estaremos abriendo puertas para que el enemigo pueda ingresar con esas palabras sembrando duda. Y finalmente terminamos no creyendo a Dios y terminamos creyendo más bien al enemigo. Terminamos creyendo más bien al enemigo. Por esta razón, mis amados hermanos, cada uno de nosotros debemos estar armados de una manera, de tal manera que nosotros podamos enfrentar a este enemigo y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y sabe, como arma ofensiva tenemos la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A través de esta palabra poderosa, a través de las Escrituras, podemos responder a los ataques del enemigo. Cuando nosotros pronunciamos y declaramos la palabra de Dios, definitivamente, con convicción, con fe, tiene el poder del Espíritu, ¿sabe? Y es a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa esta palabra poderosa para penetrar hasta partir nuestra alma, espíritu, las coyunturas y en los tuétanos. ¿Y sabe qué más? Y sabe discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, por último, ¿sabe? Como arma universal de guerra tenemos la oración. Por eso le decía, tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que mantener esa convicción de fe. Pero ¿sabe qué? Todo ello, esa arma universal, la oración, pues esta debe ser ejercitada en todo tiempo, por no decir en todo momento, porque la palabra dice, orad sin cesar, orad sin cesar, orad en todo tiempo. Es el medio a través del cual nos comunicamos con el Padre por medio de su Espíritu Santo. Y así, mis amados hermanos, permanecemos fortalecidos en Él. Nos hacemos fuertes en Él. Así que, valientes soldados de Cristo Jesús, no olvidemos quién es realmente nuestro enemigo. Busquemos nuestra fuerza en el Señor. Y como dice su palabra, vistámonos de toda esta armadura divina. Así será como vamos a resistir, así será como vamos a permanecer firmes, y así es como vamos a vencer una guerra espiritual, mis amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Y sabe, tomemos esta palabra poderosa y apliquémosla en nuestras vidas. Apliquémosla constantemente, diariamente, y comencemos a enfrentar al enemigo, ¿sabe? Cuando vengan ese tipo de ataques. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. Tenemos la palabra poderosa, nuestra fe, la oración, la palabra, mis amados hermanos. Es maravilloso. Por esta razón, vamos a terminar orando al Señor. Permíteme y acompáñame en unas palabras de oración. Amado Señor y Padre, te doy gracias por esta palabra poderosa. Señor, sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, asimismo dice tu palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Padre Santo, por esta razón rogamos y suplicamos, Señor, que nos ayude, Señor, ayúdanos, y te agradecemos por toda la armadura que usted nos ha dado. Padre Santo, y oramos para que usted, Señor, sea quien nos ayude, nos guíe, Padre Santo, en esta guerra espiritual, Señor, para mantenernos firmes. Y creemos, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, frente a cualquier tentación, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier cosa que pueda de pronto levantarse como un ataque hacia nuestra fe, hacia nuestra vida física, hacia nuestra vida emocional, hacia nuestra vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, oramos agradecidos así, Señor. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.